Hola, me llamo Eric Martin. Tengo 29 años. Vivo justo a las afueras de Dayton, Ohio. Nada espectacular, solo una pequeña casa de alquiler en una zona tranquila. Trabajo a tiempo completo como mecánico en un taller local de coches, a unos 5 kilómetros de casa. Llevo aquí desde los 21 años. No es el trabajo más fascinante del mundo, pero paga las facturas y soy competente en lo que hago. No me meto en los dramas de los demás. No hago muchas preguntas. Arreglo lo que está roto y mantengo las cosas funcionando. Esa mañana de jueves empezó como cualquier otra. A las 9 ya tenía café solo, huevos y grasa bajo las uñas. Sobre las 10, recibimos una llamada del despacho. Una mujer estaba varada en el aparcamiento de una zona de oficinas corporativas con un pinchazo en la rueda trasera. Cargué el vehículo de servicio y me dirigí allí. Al llegar al aparcamiento, identifiqué el coche de inmediato. Toyota Camry plateado, de mediados de la década de 2010. Lo que me llamó la atención no fue el coche, sino la pareja junto a él. Un hombre alto, posiblemente de unos 30 y tantos, con traje y corbata, móvil en mano y gesticulando con evidente enfado. La mujer estaba junto a él, con los brazos cruzados, sin decir mucho. Delgada, de unos 30 años, rasgos bonitos, cabello castaño hasta los hombros, un abrigo elegante. Parecía cansada, no del tipo de cansancio que se duerme, sino del que se instala en los huesos. Mientras aparcaba, le oí decir de malas maneras: «Siempre haces esto, Melissa. Cada vez que pasa algo importante, ocurre esto». Ella no respondió. Solo me miró brevemente mientras salía del vehículo. Asentí con educación, me puse los guantes y la chaqueta, y me acerqué. «Buenos días. ¿Tú eres la del pinchazo?», pregunté, mirándola a ella. Me sonrió con amabilidad. «Sí, lo siento. Creo que es la rueda trasera del lado del conductor». El tipo no dijo nada, solo consultó su móvil y se alejó hacia uno de los edificios de oficinas. No lo miré. Vi cómo ella lo seguía con la mirada un segundo, luego volvió a mirarme. «Creo que golpeé algo al bordillo», dijo. «Lo siento de verdad. Sé que estarás ocupado». «No te preocupes», respondí. «Esto pasa todo el tiempo». Me agaché y empecé a trabajar. La rueda estaba inutilizada, una perforación limpia. Nada demasiado dramático. Mientras aflojaba las tuercas, ella se quedó cerca, con los brazos cruzados. «No tienes que esperar fuera», le dije. «Hace frío», respondió con una risa suave. «Además, no creo que sea muy bienvenida ahí dentro ahora mismo». No pregunté más. Seguí trabajando. El silencio se mantuvo entre nosotros un rato, pero no fue incómodo. Ella miraba en silencio, como si su mente estuviera lejos. «¿Trabajas por aquí?», pregunté casualmente. Asintió. «Tercer piso, empresa de contabilidad». «Debe de ser entretenido», comenté. Ella sonrió con ironía. «Emocionante». Pasó otro minuto y añadió: «Ese era mi marido, por cierto. Por si te lo preguntabas». La miré. Lo imaginaba. Pausó, luego dijo: «Normalmente no es así». Y luego añadió: «No, en realidad, eso no es cierto». «Sí lo es». No lo dijo con enfado, más bien como quien afirma que hace frío. «Un hecho». Apreté la última tuerca, me puse de pie y giré la rueda. «Todo listo. Ya puedes irte». Parecía sinceramente agradecida. «Gracias. De verdad». Metió la mano en el bolso. «¿Te pago aquí?». «No hace falta. Tu seguro de asistencia en carretera cubre esto». Asintió, pausó un poco y luego preguntó: «¿Trabajas por esta zona la mayoría de los días?». Me ofreció una leve sonrisa. «Es bueno saberlo. Eres fácil de tratar». Luego se metió en el coche. Antes de cerrar la puerta, miró al frente, no a mí, y se quedó un momento como si necesitara reunir fuerzas. Luego se marchó. 5 días después, la volví a ver. Estaba terminando un cambio de aceite en una Dodge Ram
cuando escuché un sonido familiar de motor, ese ronroneo suave que hacen algunos Toyotas cuando funcionan bien. Levanté la vista y allí estaba el mismo Camry plateado, Melissa. Aparcó algo torcida junto a la bahía lateral. Sin cita previa, sin llamada. Simplemente apareció, y cuando bajó del coche no pareció sorprendida de verme. Quizá esperaba que fuera yo quien estuviera. Hola, dijo con una pequeña sonrisa. Creo que hay algo raro en el motor. Hizo un ruido extraño antes. Me limpié las manos con un trapo y me acerqué. ¿Raro? Un golpeteo suave, quizás. Sí. Pero desapareció al minuto. Asentí. Déjame escucharlo. Me siguió mientras abría el capó y arrancaba el vehículo. Todo sonaba bien. Correas, líquidos, ralentí, todo en orden. Escuché más tiempo del necesario, en parte para asegurarme, pero sobre todo para darme un respiro. Melissa, ¿verdad? Pregunté. Pareció sorprendida de que lo recordara. Sí. Tienes buena memoria. Cerré el capó. El motor suena bien. No oigo nada fuera de lo normal. Se movió, incómoda. Quizá lo imaginé. Algo en su forma de decirlo me indicó que no estaba allí por el coche. No era coquetería ni drama, solo una sinceridad agotada. ¿Quieres sentarte un rato? Ofrecí, señalando el banco detrás del taller. Desde ahí se veía el mejor callejón trasero de la ciudad. Ella rió suavemente. Tentador. Nos sentamos. Saqué 2 botellas de agua del mini frigorífico junto al estante de herramientas y le ofrecí una. La aceptó y miró la tapa de la botella. Como si contuviera respuestas. ¿Ha sido un día duro? Pregunté. Ella asintió. Quizás un año duro. No insistí. Nunca he sido de meterme en los líos de los demás. Aún así, siguió hablando, sin contar demasiado, solo dejándose ir poco a poco. Antes me encantaba mi trabajo, añadió. Números, rutina, estructura. Ahora voy y siento que me ahogo. Siento que estoy desapareciendo. Me mantuve en silencio. Mi marido, Tom, continuó, tiene varios negocios. Siempre está ocupado, en movimiento. Eso no significa que sea una mala persona. Simplemente, creo que dejamos de vernos hace mucho tiempo. Pausó. Luego me miró. ¿Alguna vez tienes la sensación de estar rodeado de gente y aún así sentirte completamente solo? Dudé antes de asentir. Sí. Entiendo lo que dices. Hubo un largo silencio. Ella lo rompió. Perdona. No suelo contarle mi vida a desconocidos. No has contado tu vida, respondí. Solo has hablado. Eso está bien. Sonrió de nuevo, pero esta vez fue una sonrisa más suave, un poco rota por los bordes. ¿Alguna vez te preguntas si tomaste la decisión equivocada? Preguntó. La miré y respondí. A veces, sí. Ella volvió a mirar la botella de agua. Últimamente he estado pensando mucho en eso. En decisiones que parecían correctas en su momento, pero que ahora me hacen dudar. Su móvil vibró. Miró la pantalla, suspiró, y lo dejó boca abajo. Me puse de pie suavemente. Al menos, tu coche está en condiciones para conducir. Gracias por revisar, dijo ella, poniéndose en pie. Aunque lo hubiera inventado todo, hay gente que viene por menos. Créeme. Me acompañó hasta su coche. Antes de entrar, se detuvo. ¿Te importa si te pregunto algo? Adelante. ¿Te parece que, no sé, que me he pasado hablando contigo así? Negué con la cabeza. En absoluto. Pareces alguien que necesitaba hablar con alguien dispuesto a escuchar. Pareció a punto de llorar por un momento, pero parpadeó y lo contuvo. No estoy loca, ¿sabes? Solo, agotada. Te creo, le dije. Entró en el coche, pero no lo arrancó. Se quedó sentada, con las manos en el volante. Toqué suavemente el techo del coche. Intenta no imaginar más ruidos raros. Eso la hizo reír. Esta vez es de verdad. Me dedicó un pequeño gesto con la mano mientras se marchaba. La vi alejarse,
las luces traseras desapareciendo en la esquina. Eso debería haber sido el final. Pero sabía que no lo era. No había visto a Melissa en más de una semana. No es que lo esperara. Nuestra última conversación se me quedó grabada más de lo que quisiera admitir. No fue nada dramático, pero hubo algo en la forma en que miraba la botella de agua, como si la conociera mejor que su propio marido. Fue más profundo de lo que esperaba. Era miércoles, lo recuerdo porque había llovido la noche anterior, y yo estaba limpiando el capó de un coche con una camiseta vieja cuando volví a ver su coche. El mismo Camry plateado, acercándose despacio. Esta vez aparcó bien. Miré a mi compañero Darren, que acababa de terminar un encargo de 2 días. ¿Me cubres 5 minutos? Le pedí. Lo que tú digas, tío. ¿Ha vuelto tu club de fans?, respondió con una sonrisa. Melissa salió del coche. Llevaba pantalones, zapatillas y una sudadera verde oscura, suelta. Nada de maquillaje. El pelo recogido de forma que decía que no le importaba su aspecto. O quizá no tenía energía para ello, pensé. Me sonrió a medias. Empiezo a sentirme como una acosadora, admitió. ¿El motor sigue haciendo ruidos fantasma?, pregunté. Encogió los hombros. No, esta vez solo pasaba por aquí. Me apoyé en el marco de la puerta. Hoy no hay averías inventadas. No. Solo pensé en tomar el camino largo al supermercado. Pausó. Y quizá ver si estabas aquí. Su tono no era juguetón. Solo, honesto. Dame 5 minutos para acabar esto y me tomo un café, dije. ¿Puedo acompañarte? La miré. Claro. Nos subimos a mi camioneta, una Ford F-150 hecha polvo, nada del otro mundo, y fuimos a la gasolinera que está más abajo. No dijimos nada durante el trayecto, solo el sonido de los neumáticos y música country antigua sonando bajito. Fue fácil. Simple. Paramos en la gasolinera y cogimos 2 cafés. Me ofrecí a pagar. Ella insistió en dividirlo. No soy una inútil, dije. Eso me gusta de ti, respondió. En vez de volver enseguida, conduje por los caminos rurales fuera del pueblo. Nada planeado, solo conducir. A ella no pareció molestarle. Las ventanillas medio bajadas. El viento le movía el pelo. El café en su regazo. Apoyó la cabeza en el asiento y susurró, por primera vez en mucho tiempo. Simplemente existí. Sin actuar. No respondí. Solo seguí conduciendo. Unos kilómetros después, me detuve en un mirador solitario. No era especialmente bonito. A lo lejos solo se veían árboles y campos. Pero había silencio. Nos sentamos un rato bebiendo café, disfrutando del silencio dentro de la cabina. Finalmente, comentó. Antes me encantaban los viajes por carretera. Antes de casarme. Antes de que todo se volviera planificación. Miró por la ventanilla del pasajero. Anoche tuvimos una gran pelea, dijo de repente. Me giré hacia ella. ¿Estás bien? No, respondió. Pero lo estaré. ¿Por qué fue? Rió sin humor. Sinceramente, todo empezó por decidir qué detergente comprar. Pero en realidad no era por eso. Detergente. Esperé. En realidad, era por cómo siempre cometo pequeños errores. Por cómo nunca estoy centrada. Por cómo antes me divertía. Eso fue lo que dijo. Antes te divertías. Se giró hacia mí. ¿Se suponía que debía convertirme en un dibujo animado solo para hacerlo feliz? No, respondí. Tienes derecho a cambiar. Me miró fijamente durante un rato, como si buscara algo en mi cara. Luego añadió. Creo que me casé con la idea de seguridad. Con alguien que no se iría nunca. Pero no pensé en cómo lo seguro también puede matarte por dentro. Asentí. No sabía qué más decir. Se inclinó hacia adelante, dejó el café en el salpicadero. Luego volvió a mirarme. He pensado en marcharme 100 veces. 1000 veces. Pero siempre me convenzo de quedarme. Por costumbre, por miedo. No dije nada. No era mi lugar.
Entonces preguntó en voz baja. ¿Crees que estoy loca? No, respondí. Creo que estás siendo sincera. Sonrió apenas. Luego me miró de nuevo y dijo. ¿Crees que debería dejarle? Miré brevemente hacia los árboles, luego volví a mirarla. Creo que ya sabes la respuesta. Solo tienes miedo de decirla en voz alta. No respondió. Solo miró al frente. Entonces dijo algo para lo que no estaba preparado. Me arrepiento de haberme casado con él. No lo dijo en voz alta. No fue dramático. Simplemente lo dijo como quien admite que tomó la salida equivocada en la autopista. Una verdad tranquila. Luego se recostó, cerró los ojos y exhaló. Un minuto más tarde, los volvió a abrir. ¿Podemos conducir un poco más? Asentí. No preguntó a dónde íbamos. No le importaba. Por una vez, parecía en paz. Como si estuviera recordando quién era antes. Condujimos otra media hora, casi sin hablar. Solo dos personas en un vehículo, sin nada que demostrar y sin rumbo fijo. Cuando volví a la ciudad, me miró y dijo: Gracias por permitirme ser anónima un rato. No eres nadie, respondí. Ella sonrió y desvió la mirada. Aún así, me dio las gracias. La dejé cerca de un supermercado. No me pidió que la acompañara, solo abrió la puerta. Me bajé antes de que la cerrara. Me miró una vez más. Tú no me juzgas. Eso significa más de lo que imaginas. Cerró la puerta y se alejó caminando. Vi a alguien una semana después de ese paseo en coche. No a ella. A él. A Tom. Apareció a media tarde, durante las típicas horas lentas. Estaba bajo el capó de un Chrysler cuando vi a alguien parado justo fuera del taller. Me limpié las manos y me incorporé para verlo. Alto, limpio, impecable como siempre, con gafas de sol y un maletín de cuero en una mano. No sonreía. ¿Eres Eric?, preguntó con voz plana. Sí, respondí despacio. ¿Hay algún problema con tu coche? No, dijo. Mi esposa ha pasado mucho tiempo por aquí. Dejó la frase colgando en el aire. No había emoción en su voz, pero sí una tensión detrás de los ojos. No sabía que necesitaba tanto trabajo en el coche, añadió. Me mantuve tranquilo. Ha venido un par de veces. Nada grave. Se acercó un poco más, manteniendo una distancia medida. Parecía querer mostrar control sin cruzar la línea. Lo entiendo, dijo. Eres el tipo tranquilo y buena gente. Trabajas con las manos. Escuchas con atención. Probablemente piensas que la estás salvando. No dije nada. No lo estás, continuó. Su voz era más fría ahora. Solo estás empeorando las cosas, ¿sabes? No me inmuté. Mira, amigo, ella vino aquí. Yo no busqué nada. Claro que vino, respondió. Eso es lo que hace cuando las cosas se ponen difíciles. Huye. Se acercó más. Y tipos como tú piensan que eso os hace especiales. No es así. No dije nada. Me miró un segundo más. Luego hizo una sonrisa seca, como si pensara que había ganado algo, y se fue. Ni siquiera miró atrás. Me quedé allí un momento. Intenté quitármelo de la cabeza, pero se quedó. Melissa no apareció ese día. Ni el siguiente. No le escribí. No llamé. Pensé que necesitaba espacio. O quizá eso fue todo. Quizá se asustó. Cambió de idea. Volvió a fingir que todo estaba bien. Sin embargo, la volví a ver el viernes, justo antes de cerrar. Llegó deprisa, pero sin ser imprudente. Era urgente. La misma sudadera. Pero sus ojos eran distintos. Abiertos, alerta, como si funcionara solo con adrenalina. La encontré a medio camino en el aparcamiento. ¿Él vino aquí?, preguntó. Asentí. Vino. Bajó la mirada, las manos metidas en los bolsillos de la sudadera. Lo sospechaba. Es predecible en ese sentido. Siempre intenta acabar las cosas antes de que yo pueda tomar una decisión. ¿Qué quieres hacer?, pregunté con suavidad. Alzó la vista.
Los ojos se le llenaban de lágrimas. Quiero irme, dijo. Quiero salir. Y no sé cómo hacerlo sin perderlo todo. ¿Necesitas un sitio donde quedarte? No. Estoy quedándome con mi hermana, pero necesito ayuda. Necesito a alguien que me ayude a cargar mis cosas. Él estará en el trabajo hasta las 7. No dudé. Me dio la dirección. Su casa. La vivienda. Una casa grande en una parcela en la esquina. Revestimiento blanco, camino de piedra. Una de esas casas que parecen perfectas en todas las fotos de inmobiliaria. Fui tras ella en mi camioneta, sin decir nada durante todo el trayecto. Al llegar, no dudó ni un segundo. Fue directa hacia la puerta. La abrió y entró. La seguí. Todo en el interior parecía sacado de un catálogo, coordinado, ordenado, estéril. No había ni una sola fotografía de ellos juntos en las paredes, solo cuadros genéricos, colores apagados. No se sentía como un hogar habitado. Ella se movía rápido. Abrí un armario. Saqué una maleta de detrás de la ropa de invierno. Empecé a meter lo imprescindible. Varios cajones de la cómoda, productos del baño, 2 pares de zapatos, una sudadera. No tocó la foto enmarcada de la mesilla. Cuando me pilló mirándola, negó con la cabeza. Esa fue tomada el día antes de que me engañara, explicó. Ya lo sabía entonces. Solo que no tenía pruebas. Era la primera vez que reconocía la infidelidad. Me dijo que fue un error, continuó. Que no significó nada. Pero nunca volvió a tocarme de la misma manera. Nunca volvió a mirarme igual. Él dice, has cambiado. Quizás sí lo hice. Cerró la maleta. La levanté. Bajando las escaleras, se detuvo un momento en el salón. Miró a su alrededor como si estuviera viendo las cosas por primera vez. Este sitio nunca ha sido mío, dijo. Ni una sola vez. Salimos. Cerró con llave y la apretó en su mano como si no supiera qué hacer con ella. Guárdala, le dije. Puede que la necesites más adelante. Asintió lentamente. Cargué la maleta en la parte trasera de la camioneta. Abrió la puerta del copiloto, pero no subió de inmediato. Me miró y habló casi en un susurro. Cuando le dije que se había acabado, se rió. Como si no me creyera. Como si pensara que no podía dejarlo. Eso me dejó sin palabras, así que no dije nada. Entonces se subió al vehículo. Por segunda vez, ocupó el asiento a mi lado, cerró la puerta y no miró atrás. Condujimos en silencio. No lloró. No hablamos. Simplemente miraba al frente, con los ojos ardientes, pero secos. La dejé en casa de su hermana. Una casita de ladrillo en una calle tranquila. Me dio las gracias, pero antes de irse, susurró algo que se me quedó grabado. Todo en mi vida se sentía mal, excepto tú. Cerró la puerta antes de que pudiera responder. Me quedé un momento allí sentado antes de arrancar, y sí, significó algo. Ayudé a Melissa a mudarse hace 2 semanas y media. Durante ese tiempo no hablamos mucho. Solo algunos mensajes. Nada profundo, solo para saber si todo estaba bien. Ella necesitaba espacio. Y yo se lo di. No esperaba nada. No estaba jugando a largo plazo, ni intentando conquistarla. Solo sabía que había tomado una decisión difícil, y no quería complicarle la vida estando encima cada 5 minutos. A veces, lo mejor que se puede hacer es simplemente no desaparecer. Mantenerse presente en segundo plano, hasta que alguien esté preparado. Me escribió un mensaje una tranquila mañana de sábado. Café. Eso fue todo. Una palabra. Le dije dónde estaría. Un modesto bar de carretera por la Ruta 11. Un local antiguo con mesas pegajosas, mala iluminación y las mejores tortitas en 30 kilómetros a la redonda. Ella llegó 15 minutos después. El pelo suelto esta vez. Sin maquillaje, las mismas zapatillas y sudadera. Aparentaba cansancio, pero serenidad. Se sentó frente a mí. Pedimos café. Yo no hablé al principio. Y estuvo bien. Con ella, el silencio nunca era incómodo.
Se sentía merecido. Cuando la camarera nos trajo las tazas, ella las rodeó con las manos como si fueran algo cálido que no había tocado en mucho tiempo. Necesitaba saber que el polvo se asienta, dijo en voz baja. Siempre lo hace, respondí. Me regaló una leve sonrisa. Sí, pero no siempre se asienta donde tú quieres. Asentí. Me envió los papeles, dijo. Divorcio. Sin pelea. Sin escena. Solo un documento dejado en el buzón de mi hermana. Sin nota, sin nada. Muy propio de él. ¿Estás bien con eso? Bebió un sorbo y lo pensó un momento. Sí. Creo que sí. Y supe que lo decía en serio. Miró por la ventana y vio a unos adolescentes riendo mientras entraban en la gasolinera de enfrente. Entonces dijo: ¿Sabes lo que hice ayer? ¿Qué? Cogí un autobús a otra parte de la ciudad. Entré en una agencia de empleo y creé un currículum nuevo. Es la primera vez que lo hago en 9 años. Eso es valiente. Era necesario, respondió. Se inclinó un poco hacia adelante. Sabes, pasa algo curioso cuando sales de una relación como la mía. Pasas tanto tiempo intentando ser más pequeña, más callada, más fácil, más aceptable, que cuando termina, no te reconoces. No tienes que descubrirlo todo de golpe, le dije. Lo entiendo, respondió con una sonrisa. Por eso no intento ser la de nadie ahora mismo. No iba a preguntarlo, respondí. Pero estoy aquí. Eso no ha cambiado. Lo sé, dijo. Y precisamente por eso, estás aquí. Removió el café y lo miró como si pudiera contarle la próxima historia. Luego dijo: ¿Recuerdas el día que te dije que me arrepentía de haberme casado con él? Asentí. Fue la primera vez que lo dije en voz alta. Decirlo en voz alta, explicó. Se sentía como un delito. Como si estuviera admitiendo que todo había sido culpa mía. No fue culpa tuya, le dije. Ahora lo sé, respondió. Pero en aquel momento, no. Aún así, me subí a tu camioneta porque me sentía segura. No puedo explicarlo. No hiciste promesas. No presionaste nada. Simplemente me dejaste ser. Era lo único que sabía hacer, le dije. Estar ahí. Melissa me miró con intensidad, y sentí que algo había cambiado. No hacia el romance, al menos no todavía, sino hacia la verdad. Hacia algo firme, real. Sacó un pequeño sobremanila de su bolso y lo deslizó por la mesa. ¿Qué es esto? Pregunté. Solo un pequeño cierre, explicó. Dentro hay una nota, y la llave de la casa vieja. Le dije a mi hermana que ya no la quería. ¿Y por qué me la das a mí? Porque tú estuviste allí esa noche. Finalmente me fui. Quería que alguien supiera lo que pasó. Que realmente ocurrió. No solo hablar de ello algún día en terapia como un capítulo más de unas memorias. Asentí y guardé el sobre en el bolsillo de mi chaqueta. Terminamos el café sin prisa. Me habló de una solicitud para un puesto de recepcionista en una clínica. De cómo su hermana era insoportable y a la vez atenta. De cómo había empezado a salir a caminar cada mañana antes del amanecer. Dijo que eso la hacía sentirse humana otra vez. Salimos y el aparcamiento estaba vacío. El viento había comenzado a soplar lo justo como para arrastrar trozos de basura sobre el cemento, como si fueran bolas de paja. La acompañé hasta el coche. Antes de entrar, se giró hacia mí. No estoy preparada para nada, dijo. No estamos saliendo. No hay etiqueta. No es un gran paso. No lo esperaba, respondí. Pero quería decirte algo de todos modos, continuó. Porque no creo habértelo dicho aún. Esperé. Gracias, dijo finalmente. No por rescatarme. No por arreglar nada. Solo por tratarme como si no estuviera rota. Asentí. Eso era suficiente. Abrió la puerta, pero se detuvo de nuevo. No sé muy bien a dónde me dirijo, dijo. Pero espero que sigas por aquí cuando llegue. Aquí estaré, le respondí. Ella sonrió. Entonces se subió. Esta vez,
cuando se marchó, no sentí que se estuviera yendo. Sentí que, por fin, estaba avanzando. Y yo también.